En esta clase vamos a hacer una introducción al verbo en español, es decir, cómo funciona, qué marca, muchas cosas, y más concretamente empezaremos a ver los tiempos del indicativo, del modo indicativo, no del subjuntivo, no del imperativo, del indicativo. La clase la vamos a dividir en tres partes. La primera de ellas es la que vamos a hacer una introducción al verbo así en general. Luego entraremos en el terreno de los tiempos verbales, los 10 tiempos verbales que tiene el español para el modo indicativo. Y por último, la parte más difícil de la clase, bastantes conceptos, bastante abstractos. Posiblemente es la primera vez que los vais a encontrar. Se trata de conceptos relacionados con el aspecto verbal. Estos conceptos van a ser muy útiles, muy necesarios prácticamente a lo largo de todo el curso, por lo que el propósito de esta clase es que empecemos a entenderlos. Presentaremos los más importantes y los empezaremos a entender para poder aplicarlos en las siguientes clases cuando y conforme sea necesario. Pues bien, vamos a empezar con el verbo. Vamos a ver las características fundamentales del verbo en español, que tiene 6 categorías. Naturalmente tiene número, singular y plural, tiene persona, primera, segunda y tercera. Entonces, cuando decimos 3 personas por 2 números, 6. Por eso los verbos se conjugan tienen 6 formas para conjugarlos. Primera persona singular plural, segunda singular plural, tercera singular plural. También tienen modo, que en español son 3. El indicativo, esto es lo que vamos a ver en este curso, el subjuntivo será otro curso y el imperativo. El verbo español también refleja en la flexión verbal el tiempo, de forma básica, presente, pasado y futuro, o lo que es más o menos lo mismo, veremos que no, pero más o menos la simultaneidad, la anterioridad y la posterioridad. Y luego cada uno de estos tiempos, presente, pasado, futuro, simultaneidad, anterioridad, posterioridad, se va a representar, se va a marcar con distintos tiempos verbales. En español realmente no hay dos palabras, no hay dos conceptos que se usen normalmente para distinguir esto. En inglés, por ejemplo, se distingue con time y tense. En español normalmente no se distingue. Pero para que lo tengamos claro, por ejemplo, el pasado se puede marcar pues, con todos los tiempos de pasado que hay en español. También se puede marcar incluso con el presente, etc. Lo iremos viendo a lo largo del curso. La flexión verbal del español también marca aspecto, ya sea perfectivo o imperfectivo. Como vamos a ver en la última parte de la clase, hay muchas más cuestiones relacionadas con el aspecto, pero lo que marca la flexión verbal es si el tiempo, si el verbo, si la acción, la situación es perfectiva o imperfectiva. Como explicaremos un poquito más adelante, si la acción se considera totalmente hecha o no se considera totalmente hecha o simplemente no se dice sí o no. Lo explicaremos más adelante. Y ya por último, el verbo español también tiene voz, ya sea activa o pasiva. Y vemos que esto está con este símbolo de advertencia, cuidado. Eso es porque la voz en español, al contrario que en otras lenguas, pero en español la voz no se marca con la flexión verbal. Cuando estamos hablando de la flexión verbal, básicamente lo que quiero decir son las terminaciones verbales, las desinencias verbales. El número, la persona, el modo, el tiempo y el aspecto sí están marcados con estas desinencias. La voz no. La voz se marca en español de otras formas. Yo amo, yo soy amado. Es decir, se marca con una especie de perífrasis. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque no tiene más interés. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el tiempo verbal, el tiempo así en singular. El tiempo verbal es una categoría deíctica. Aquí es bastante importante haber hecho el curso de estilo indirecto donde hablamos muchísimo de la deixis, ya sea la deixis temporal, personal, espacial, locativa, etc. Pero precisamente muy importante es la deixis temporal en un curso en el que vamos a hablar de tiempos verbales. Por tanto, como digo, es bastante importante que ya hayas hecho el curso de estilo indirecto. Pues bueno, como digo, el tiempo verbal es una categoría deíctica, es decir, relaciona la acción respecto al momento del acto de habla, es decir, al momento en el que se está hablando, en el que alguien está diciendo algo. Es decir, si por ejemplo yo digo está lloviendo ahora, es decir, coincide
el hecho de que esté lloviendo con el hecho de que yo esté diciendo que está lloviendo. Es decir, la acción está cayendo lluvia y mi acto de habla, que yo esté diciendo que está lloviendo, esas dos cosas son simultáneas. Si yo digo ayer llovió, yo lo estoy diciendo ahora, pero fue ayer. Por tanto, el hecho, la acción de llover es anterior al momento en el que yo estoy diciendo eso. Y naturalmente, mañana lloverá es posterior. Yo lo estoy diciendo ahora, pero todavía no ha llovido, será mañana. Y como vemos, este tiempo lo estamos marcando principalmente con los distintos tiempos verbales, pero el tiempo en sí mismo también se puede expresar mediante otros tipos de sintagmas, principalmente adverbiales, pero también de otro tipo. Pues por ejemplo, ayer es necesariamente referido al pasado, mañana es necesariamente referido al futuro. Bueno, esta diapositiva en general es fácil, no hay información realmente nueva de algo que tú no supieras ya, pero simplemente había que decirlo y ya se ha dicho. Sí es más importante y una información más nueva la cuestión de los puntos temporales. El tiempo verbal viene determinado por 3 puntos temporales. Como ya sabemos, el momento del acto de habla, es decir, cuando el hablante dice lo que sea. El segundo punto es el punto del evento, es decir, cuándo ocurre la acción. Por ejemplo, ayer estaba lloviendo. Pues bueno, la lluvia era ayer. Y el tercer punto es el de referencia, especialmente, pero no solo, con los tiempos compuestos. Es decir, la localización en la línea temporal que va a servir de punto de referencia. Para que lo veamos más claro, un ejemplo. Cuando llegué ya te habías ido. Entonces tenemos aquí este ya te habías ido en pretérito pluscuamperfecto y como probablemente sepamos ya, la función básica del pluscuamperfecto es el pasado respecto a otro pasado. Pues precisamente eso que decimos de respecto a otro pasado es ese otro pasado, en este ejemplo concretamente, cuando llegué, el que es el punto de referencia para calcular el pasado del pasado que hace el pretérito pluscuamperfecto. Esto, como pasa tantas veces, es mucho más difícil explicarlo que simplemente entenderlo. Aquí lo importante es entender estos 3 conceptos: el momento del acto de habla, cuando yo digo algo; el punto del evento, es decir, cuándo ocurre la acción, por ejemplo, ayer, hoy, mañana, el año pasado; y el punto de referencia respecto al cual localizamos algo en una línea temporal. Por ejemplo, esto que decimos del pasado respecto a otro pasado. Bueno, creo que esto se ha entendido. Vamos con la siguiente parte de la clase, los tiempos verbales. ¿Cuáles son y cómo se clasifican? Si, como digo, ya has hecho el curso de estilo indirecto, te tiene que sonar esta tabla. Efectivamente, esta tabla la hemos usado exactamente igual en el curso de estilo indirecto. Entonces vemos aquí los 10 tiempos que forman el modo indicativo. Y luego vemos que la tabla se divide en 2 columnas, los tiempos simples y los tiempos compuestos. Se llaman simples porque son una sola palabra, se llaman compuestos porque son 2 palabras, el verbo auxiliar y el verbo principal, que es un participio. Y vemos siempre que en la misma fila, por ejemplo, presente y pretérito perfecto compuesto, el presente, pues bueno, es presente. Y luego el pretérito perfecto compuesto, el verbo auxiliar está en presente. Luego en el pretérito imperfecto, cantaba, pues pretérito imperfecto. Y luego pretérito pluscuamperfecto, había, en pretérito imperfecto más el participio, entonces forma el pretérito pluscuamperfecto. Entonces funciona así. Esto ya lo expliqué en el curso de estilo indirecto y lo vamos a estar viendo a lo largo de todo este curso, entonces no voy a insistir mucho más. Sí vamos a ir adelantando que, bueno, probablemente nunca hayas conocido este pretérito anterior V cantado, que existe y lo estudiaremos en este curso, pero realmente prácticamente no se usa. En cualquier caso, como digo, lo explicaremos en su momento, en la misma clase que el pretérito pluscuamperfecto, ya que funciona de una forma bastante similar. Pues bien, ¿cómo clasificamos en español los tiempos verbales? La clasificación de los tiempos verbales combina 3 ejes, como hemos visto en la tabla. Estructura morfológica: si los verbos son simples, tienen una sola palabra, o si son compuestos, tienen 2 palabras, el verbo auxiliar haber y el participio del verbo principal. El segundo eje es el anclaje temporal,
Es decir, si los tiempos son absolutos o relativos, de esto también hablamos en el curso de estilo indirecto, pero básicamente absoluto es que el tiempo verbal funciona por sí mismo sin ser relativo a otro verbo, mientras que los relativos es, por ejemplo, lo que habíamos dicho del pretérito pluscuamperfecto, que es anterior respecto a, en relación a otro pasado. Seguiremos hablando de todo esto. Dentro también del mismo eje del anclaje temporal, tenemos que tener en cuenta si es la esfera temporal del presente o la esfera temporal del pasado. Esto es lo menos importante. Y ya el último y tercer eje es el aspecto, si es perfectivo o si es imperfectivo. Lo volveremos a explicar y ya lo hemos mencionado, pero básicamente, perfectivo, la acción se considera hecha. Imperfectivo, no lo decimos normalmente porque no se considera hecha, pero simplemente es que no lo decimos. Ahora vamos a ir viendo de forma un poquito más detallada cada uno de estos tres ejes. El primero de ellos es la estructura morfológica, ya lo hemos dicho. Los tiempos simples se llaman simples porque tienen una sola palabra, mientras que por el contrario los tiempos compuestos usan el verbo auxiliar haber y el participio del verbo principal. Esto no es información nueva, es muy fácil, no vamos a insistir más. Algo que sí es importante es que dentro de los tiempos compuestos el español, al contrario que otras lenguas como por ejemplo el italiano o incluso el inglés, en español hay muy poca independencia entre el verbo auxiliar y el participio. Es decir, el participio en español siempre es masculino y siempre es singular. Por ejemplo, en italiano el participio puede depender en cuanto a género y número de otra palabra, normalmente el pronombre de objeto directo, pero en español no. Entonces decimos, por ejemplo, el gato lo he visto, la gata la he visto, no decimos la he vista, sino la he visto, los gatos los he visto, las gatas las he visto. Y además, esto de que normalmente no se separan, lo que quiere decir es que es muy raro, es muy forzado, es artificial introducir, por ejemplo, un adverbio entre el auxiliar y el participio, al contrario que, por ejemplo, el inglés o el italiano, donde sí es normal introducir un adverbio entre el auxiliar y el participio. Entonces, por ejemplo, en español sería muy raro, muy forzado decir yo he nunca visto un gato verde. Eso en español es casi que incorrecto. Por eso hablamos de poca independencia entre el auxiliar y el participio. Y luego un par de advertencias. Las perífrasis progresivas no son tiempos verbales en sí mismos. Aquí me remito al curso que ya tenemos hecho y completado de perífrasis verbales. También muy recomendable que ya lo hayas hecho antes de empezar este curso. Las perífrasis progresivas son básicamente la diferencia entre como y estoy comiendo. Entonces, estoy comiendo es la perífrasis progresiva en presente. Entonces, como digo, mucho cuidado, las perífrasis progresivas no son tiempos verbales en sí mismos, aunque por ejemplo en lenguas como el inglés normalmente sí se enseñan como un tiempo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla del present simple y del present simple progressive o continuous y se enseñan como si fueran dos tiempos distintos. Bueno, realmente no son dos tiempos distintos. Los tiempos en indicativo son los 10 que hemos visto en la tabla, y luego cada uno de estos tiempos va a tener su perífrasis progresiva correspondiente. Y aparte, la voz pasiva no entra en esta clasificación. Ya hemos dicho que la voz pasiva en español es una especie de perífrasis, pero bueno, una especie de perífrasis muy especial que solo sirve para marcar la voz pasiva. Una vez visto todo eso, tenemos aquí otra vez esta tabla en la que ahora ya sí podemos ver muy claramente todo lo que acabamos de explicar. Las dos columnas, simple, compuesto, en fin, no nos vamos a repetir. Continuamos con el segundo eje, que es el del anclaje temporal, absoluto, relativo. El tiempo absoluto tiene en cuenta solo el momento del acto de habla. Entonces, por ejemplo, estoy comiendo, y es absoluto porque no tenemos en cuenta ningún otro momento. Estoy comiendo ahora, en el mismo momento en el que estoy diciendo esta frase. Mientras que el tiempo relativo tiene en cuenta un punto en la línea temporal, por ejemplo, la oración principal. Por ejemplo, ayer me informaron de que habían cerrado el negocio. Entonces, me informaron ayer. Y ahora, esa información es que anteriormente a ayer, el momento en el que me informaron de forma anterior, ya habían cerrado el negocio.
Por eso decimos que es un tiempo relativo, porque es en relación con otro tiempo, con otro punto en la línea temporal, que muchas veces es la oración principal, o algo dicho en la oración principal. Y entre el tiempo absoluto y el tiempo relativo vemos una cierta, en cursiva, relación con los simples y los compuestos. Cierta está en cursiva porque esta relación no es al 100%, sino que es muy laxa, muy amplia, muy vaga. Entonces esta relación no la podemos tener como una regla absoluta. Y ya por último vamos a hablar del tercer eje, el eje del aspecto. Vamos a introducirlo aquí y luego vamos a desarrollar eso en la tercera y última parte de la clase. En primer lugar, ¿qué es el aspecto? Quizá a nosotros en clase de lengua, en el instituto, en el colegio, lo que sea, nos han dicho los verbos tienen tiempo, modo, voz, aspecto, etc. Pero realmente nunca hemos sabido qué es el aspecto. Yo, por ejemplo, lo recuerdo, ¿no? A mí en el colegio me decían que el verbo tiene persona, número, voz, modo, tiempo, aspecto, pero nunca me explicaron qué es el aspecto. Entonces, vamos a decirlo. El aspecto expresa de qué forma, es decir, expresa cómo, no cuándo. Cuándo, eso es el tiempo. El aspecto expresa cómo, de qué forma transcurre la acción del verbo. Vamos a poner unos ejemplos para que empecemos a entenderlo. Yo puedo decir Juan come mucho. Puedo decir también Juan comió mucho. O puedo decir Juan come mucho de vacaciones. Entonces, en Juan come mucho, sin más contexto, eso es que Juan tiene el hábito, tiene la costumbre, es parte de su personalidad el comer mucho, siempre come mucho. Si yo digo Juan comió mucho, otra vez sin más contexto, parece que estamos diciendo que en una ocasión determinada, por ejemplo en la fiesta, en la boda, comió mucho, pero fue una sola vez. No es siempre, es una sola vez. No se repite esa acción. Mientras que Juan come mucho de vacaciones, aquí lo que estamos diciendo es como la primera vez que de forma frecuente, regular, Juan come mucho, pero solo cuando está de vacaciones. Entonces vemos que esta tercera frase es más o menos una mezcla de las dos primeras. En fin, estos son solo ejemplos. Lo que me interesa principalmente que veamos de ellos es que en la primera la acción ocurre regularmente, cíclicamente, mientras que en la segunda frase la acción ocurrió una sola vez. Espero que más o menos lo hayamos entendido. Vamos a continuar. Dentro del aspecto tenemos dos tipos básicos. El aspecto objetivo. Este aspecto objetivo está codificado en el semantema verbal. ¿Qué es el semantema verbal? El semantema verbal es la raíz del verbo, para que nos entendamos. Es decir, es el propio verbo, el significado del verbo, el que nos dice, en principio, el aspecto. Y luego, el otro tipo de aspecto es el aspecto subjetivo, que es todo lo demás. Ahora vamos a desarrollar qué es este todo lo demás. Y luego, estos dos aspectos, el objetivo y el subjetivo, pueden superponerse. Y cuando se superponen, puede haber conflicto, porque el aspecto objetivo puede decir una cosa, el subjetivo puede decir la contraria, pero en este caso, en caso de conflicto, el aspecto subjetivo suele prevalecer sobre el objetivo. Es decir, el aspecto subjetivo, todo lo demás, es más importante que el significado intrínseco del verbo. Otra vez, yo sé que esto es bastante abstracto, lo vamos a ir entendiendo en el resto de esta clase y a lo largo de todo el curso. Entonces, vamos ahora sí a ver en más profundidad el aspecto verbal, es decir, cómo sucede la acción. Y como digo, vamos a ver muchos conceptos que probablemente nunca has escuchado en tu vida, no los tienes que aprender, no los tienes que memorizar, simplemente tienes que ir empezando a simplemente entenderlos, principalmente a partir de los ejemplos, y si más o menos entiendes estos conceptos ahora, será más fácil aplicarlos en las clases sucesivas. Entonces, vamos allá. En primer lugar, ¿cómo se expresa el aspecto? En español, el aspecto se puede expresar de tres formas principalmente. La primera es el aspecto léxico, es lo que habíamos dicho, el aspecto objetivo, es decir, según el significado del propio verbo. Entonces, por ejemplo, si yo digo yo viví en Grecia y yo digo yo llegué a Grecia,
vemos que en principio las frases son más o menos la misma, pero solo estamos cambiando el verbo. Vemos que incluso el tiempo y el modo es el mismo en los dos verbos, pretérito perfecto simple de indicativo. Pero ahora, yo viví en Grecia, el verbo vivir, su significado intrínseco, nos habla de una acción que se extiende mucho en el tiempo. Por ejemplo, 90, 100, 110 años. En mi caso, bueno, yo estuve de Erasmus en Grecia, fueron 10 meses, ¿no? Pues yo viví en Grecia 10 meses. Pero como digo, esto podría ser 100, 110 años, lo que sea. Mientras que yo llegué a Grecia, y ojo, insisto, es el mismo tiempo, pretérito perfecto simple de indicativo. Pero el propio significado del verbo nos está diciendo que es algo, o sea, tú llegas así, en un momento. El hecho de llegar es o no has llegado o ya has llegado. La diferencia es un segundo. Entonces, esto es lo que hemos estado mencionando del aspecto léxico, el aspecto según el significado del propio verbo. Y luego, lo que habíamos dicho de todo lo demás, esos son los otros dos tipos, el aspecto sintáctico o aspecto perifrástico, marcadas por las perífrasis verbales. Como digo, esto ya lo vimos en su propio curso, el curso de perífrasis verbales, por tanto no vamos a insistir. Y por último, el aspecto morfológico, es decir, el aspecto que viene marcado por si el tiempo verbal es perfecto o es imperfecto. Por ejemplo, cuando hablamos de pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pues eso. Eso es una gran parte de lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Pero vamos a empezar a ahondar un poquito en el aspecto morfológico. Lo primero que tenemos que hacer es ver un poquito de etimología, porque cuando hablamos de un tiempo perfecto, imperfecto, parece que los tiempos perfectos son buenos, los imperfectos son malos, no tiene nada que ver con eso. Tenemos que ver la etimología de la gramática en latín para entender por qué los tiempos se llaman como se llaman. El nombre de los tiempos nos está diciendo toda la información que necesitamos saber. Por eso, si entendemos la etimología, ya vamos a entender muy rápidamente, de forma muy global, obviamente, qué significa, qué expresa cada tiempo. Entonces, cuando hablamos de perfecto, imperfecto, la parte fecto, eso es lo mismo que el español actual hecho. Luego, la parte per significa, es un prefijo que en latín significaba completamente, totalmente. Y el prefijo im, como me imagino que todos sabemos, significa no. Por ejemplo, posible, imposible es no posible. Por tanto, fecto, hecho. Perfecto es completamente hecho. E imperfecto es no completamente hecho. O más bien, no decimos si está completamente hecho, normalmente porque no está completamente hecho. En fin, eso ya lo iremos viendo. Como hemos visto, básicamente el aspecto morfológico va a ser de dos tipos, o va a ser dos tipos de aspecto morfológico. El perfectivo, se ve la acción en su conjunto y por tanto estas acciones están completas o acabadas. Luego, como vamos a ver un poquito más adelante, un subtipo del aspecto perfectivo es el aspecto perfecto, que no es lo mismo, como vemos, no es lo mismo perfecto y perfectivo, pero no nos tenemos que preocupar. Perfectivo es que se considera simplemente que la acción está completa, está acabada. Perfecto es el resultado de un proceso previo. Insisto, lo veremos un poquito más adelante. Y luego, el otro aspecto morfológico es imperfectivo. La acción está en su transcurso sin mención al inicio o al fin. Y ahora, dentro de este aspecto imperfectivo, tenemos que hacer tres distinciones. Primero, puede ser aspecto progresivo, enfoca un punto del desarrollo de la acción. Esto es básicamente las perífrasis progresivas. Cuando me llamaste, estaba leyendo. Entonces este estaba leyendo es una perífrasis progresiva, por tanto tiene aspecto progresivo. Lógicamente, su propio nombre lo dice. El otro tipo de aspecto es el iterativo. La acción se repite cíclicamente. Por ejemplo, mi abuela se levanta temprano. Esto quiere decir, mi abuela cada día se levanta temprano. Es una acción que mi abuela repite un día, otro día, otro día, otro día. Y luego también tenemos el aspecto continuo. La situación persiste dentro de un intervalo temporal. Y aquí vemos, por cierto, que hacemos la distinción entre progresivo y continuo. Mientras que, por ejemplo, en inglés, la gramática inglesa, normalmente se habla indistintamente de, como decíamos, present progressive o
present continuous y se entiende que es lo mismo. Bueno, pues realmente no. Progresivo es la perífrasis o principalmente se expresa con la perífrasis progresiva. Continuo es, bueno, como su propio nombre indica, la situación persiste, continúa dentro de un intervalo temporal. Lo vamos a ver mejor con los ejemplos. Cuando era niño me gustaba la fruta. Entonces, la situación, el hecho de que a mí me gustara la fruta ocurría durante todo este intervalo temporal de cuando yo era niño. Es decir, durante toda mi infancia, a mí continuamente, sin interrupción, de forma persistente, me gustaba la fruta. Ojo, vemos que no es lo mismo que el iterativo. Iterativo es una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Continuo no es una vez, otra vez, otra vez. Es decir, no es que a mí hoy me gusta la fruta, mañana otra vez me vuelva a gustar la fruta, no. Sino que de forma continua, persistente, sin interrupción, me gusta la fruta durante los 10, 15 años de mi niñez, de mi infancia. O incluso, otro ejemplo, ¿siempre ha sido así? Pues siempre desde los inicios de la humanidad, siempre ha sido así. Nunca ha cambiado. Siempre la situación ha persistido desde que empezó. ¿Vale? Entonces vemos aquí estos tres tipos de aspecto imperfectivo, los tres tipos más importantes. Progresivo, enfoca un punto del desarrollo de la acción. Iterativo, la acción se repite cíclicamente una y otra vez. Eso es lo que significa iterativo, una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Es decir, una vez que ha terminado, otra vez que vuelve a empezar y vuelve a terminar, etc. Y continuo es que la situación persiste. Vale, y ahora vamos a empezar a ver una serie de conceptos, una lluvia de conceptos que, como ya he dicho varias veces, es bastante importante, es bastante útil que como mínimo los entendamos, los empecemos a entender ahora para poder aplicarlos en el resto de las clases del curso. En primer lugar, los conceptos de dinamismo y telicidad. El semantema verbal, es decir, el significado de la propia raíz del verbo, puede ser dinámico, es decir, ocurre algo, o no dinámico, o lo que es lo mismo, estativo. Es decir, tiene un estado. No es dinámico, simplemente es un estado. Y en este caso suele implicar una duración. Dentro de los semantemas dinámicos pueden ser de acción o pueden ser de proceso. Entonces, puede parecer lo mismo, pero no. Entonces, una acción es algo que alguien hace. Alguien o algo o un animal, lo que sea, ¿no? Pero una acción es algo que se hace activamente. Mientras que un proceso es algo que te ocurre, algo que te acaece. Puede ser porque otra persona ha hecho una acción y como consecuencia tú sufres el proceso. Entonces, por ejemplo, la acción es matar. El proceso, consecuencia de la acción, es morir. El sujeto A mata al sujeto B que sufre el proceso de morir. Vale. Pues según la acción, y aquí la acción en cursiva, porque, bueno, es bastante, vamos a decir, lento, bastante molesto tener que estar a lo largo de todo el curso siempre distinguiendo de forma precisa entre acción, proceso, estado, situación, evento. Entonces, a menos que se especifique, cuando decimos acción es cualquier cosa expresada por el verbo. Ni siquiera vamos a seguir poniéndolo en cursiva, simplemente en esta diapositiva está en cursiva para explicar esto, ¿no? Que por lo general cuando hablemos de acciones, cualquier cosa dicha por el verbo, pero sin distinguir, como digo, acción, proceso, estado, etc. Entonces, según la acción en general tenga un final explícito o no, la acción será télica o atélica, es decir, no télica. Un poquito de etimología. Télico viene del griego telos, que significa final. Entonces vemos claramente el significado. Si la acción tiene un final explícito, será télica. Si no tiene un final explícito, será atélica. Todo lo dicho hasta ahora lo podemos resumir en este cuadro, en este esquema. Entonces vemos el semantema verbal puede ser dinámico o no dinámico, es decir, estativo. Y dentro de los semantemas dinámicos puede ser acción, algo que se hace activamente, proceso, algo que te ocurre normalmente como resultado de una acción que otra persona o incluso la misma persona ha hecho. Y tanto las acciones como los procesos pueden ser télicas y atélicas. Entonces, en general, hasta ahora todo más o menos se ha entendido. Vamos a explicar un poquito mejor esta noción de la telicidad. ¿Qué es algo télico? Que algo que tiene un término explícito. Y como ha terminado, se puede repetir, es decir, se puede repetir desde el principio.
pero no se puede continuar. Lógicamente, algo que ya ha terminado no se puede continuar. Entonces, vamos a verlo con ejemplos. Si yo digo, Juan se comió el plato, pues eso significa que Juan terminó de comerse el plato. No puede continuar esta acción. El plato, bueno, se entiende la comida que había en el plato, ¿no? El plato ya está comido. Tú no puedes continuar comiendo algo que ya no existe, pero sí puedes repetir la acción. Se entiende, Juan se comió el plato, Juan se comió otro plato, es decir, repitió. De hecho, hablando de comida, de comer, pues se usa el verbo repetir cuando comes otra vez el mismo plato. Y es también la misma diferencia que tenemos, por ejemplo, entre el verbo encontrar y el verbo buscar. Si tú encuentras algo, pues ya está, has terminado la acción, esa acción estélica. Tú, una vez que has encontrado algo que se ha perdido, no puedes continuar encontrándolo porque ya está encontrado. Si acaso, puedes volver a encontrarlo si otra vez se pierde y otra vez lo buscas. Pero encontrarlo es algo que se hace y una vez que se ha hecho no se puede continuar. Y básicamente atélico es lo contrario. Sin término explícito se puede continuar de forma más o menos indefinida. Y usando los mismos ejemplos. Juan come mucho. Pues Juan durante toda su vida, o más o menos durante toda su vida, por eso continuar de forma más o menos indefinida, come mucho. No hay un final en esta acción. Y, a su vez, la diferencia entre buscar y encontrar. Yo puedo buscar indefinidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar de forma indefinida el amor de mi vida. Y luego, si tengo suerte, encontraré a ese amor de mi vida. Y eso ya es una acción télica. Que luego, si resulta que realmente no era el amor de mi vida, pues bueno, puedo volver a repetir todo esto y entonces volveré a buscar de forma más o menos indefinida y otra vez con mucha suerte volveré a encontrar, ¿vale? Otra vez. Creo que esto es más difícil explicarlo que entenderlo, así que no voy a insistir, que no quiero ser pesado. Luego, otros conceptos, otros ejes secundarios. La acción puede ser durativa o momentánea. Por ejemplo, pintar, pues yo puedo tardar una semana en pintar mi casa. Mientras que disparar, en principio, pues bueno, yo aprieto el gatillo en unas centésimas de segundo y ya el disparo se ha efectuado. Entonces vemos otra vez, es el propio semantema del verbo el que indica si la acción es durativa o momentánea. Y luego cuando, por ejemplo, cuando decíamos que el aspecto subjetivo puede modificar el aspecto objetivo, eso quiere decir que, por ejemplo, disparar en principio sin más contexto es, pues bueno, yo disparo en un segundo, ¿no? Y la bala sale de la pistola y ya está. Pero de forma subjetiva yo puedo modificar el mensaje en general y puedo decir, por ejemplo, en la batalla los arqueros estuvieron disparando durante toda la mañana. Entonces, mediante la perífrasis, estuvieron disparando, yo estoy, y también mediante toda la mañana, durante toda la mañana, yo estoy diciendo que, bueno, precisamente durante, eso es durativo. También tenemos que considerar que se opone una acción semelfactiva, esto es una de estas palabras raras, ¿no? Semelfactiva simplemente que el evento es único, se hace una sola vez, o es iterativa, es decir, como hemos visto, se repite cíclicamente. También se puede marcar la intensidad, por ejemplo, no es lo mismo llover que diluviar. En general sí es lo mismo, es decir, caer agua desde el cielo, pero llover es el verbo genérico, mientras que en diluviar estamos diciendo que llovía muchísimo. Por ejemplo, el diluvio de Moisés con el arca de los animales y todo esto. Y luego también la referencia puede ser genérica, es decir, que tiene validez general, o la referencia puede ser específica. Esto, por cierto, está bastante conectado con lo que habíamos visto en el curso de artículos. En la siguiente clase ya vamos a empezar a ver un poquito también esto de la referencia genérica y todo eso. Y ya por último vamos a ver de forma global ejemplos de aspecto perfectivo y aspecto perfecto distinguido del aspecto perfectivo. Bien, entonces empezamos por el aspecto perfectivo. El aspecto puramente perfectivo es cuando se enfoca el fin de la acción. Por ejemplo, disparé y acerté en la diana. Entonces aquí pues toda la oración en general es que esto llegó a su fin, se completó la acción. Luego tenemos también el aspecto complexivo. Complexivo, también un poquito de etimología, quiere decir que abraza, abarca, es decir, engloba todas las fases de forma global.
Por ejemplo, me quedé en casa toda la noche. Aquí, incluso si vemos que quedé es pretérito perfecto simple, pero no es una cosa que yo pues me quedé, me senté en un segundo y ya se acaba la acción. No, sino que esa acción dura toda la noche. Como digo, abarca todas las fases. Es decir, el momento en el que yo decido quedarme, me siento en el sofá, me pongo a ver la tele, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas fases están incluidas. Y luego también tenemos el aspecto ingresivo, es decir, de entrada, eso es lo que significa ingresar, ¿no? Entrar en un estado. Por ejemplo, obtuve mi riqueza con 30 años y desde entonces soy millonario. Entonces vemos aquí el estado es ser millonario. Y ahora yo entro en ese estado de ser millonario en el momento en el que obtuve mi riqueza. Otro ejemplo quizá más evidente, por ejemplo, sería envejecer. Es un verbo de significado ingresivo, es decir, envejecer es entrar o empezar a entrar en el estado de ser viejo. No es lo mismo envejecer que ya ser viejo, que es el estado. Sobre el aspecto imperfectivo ya hemos hablado de forma un poquito más detallada hace algunas diapositivas, así que ya por último vamos con el aspecto perfecto diferente al perfectivo. Como habíamos dicho, la diferencia principal, que no siempre se hace, pero bueno, podemos marcarla, es que el aspecto perfecto indica estado alcanzado, es decir, un estado resultante o consecuencia de una acción previa. Si el verbo es intransitivo, el estado lo alcanza el sujeto. Por ejemplo, el hombre está muerto. Mientras que si el verbo es transitivo, es decir, tiene objeto directo, el estado lo alcanza ese objeto directo. Por ejemplo, le dieron una paliza y lo han matado. Como digo, esta diapositiva ya no es tan importante porque como sus propios nombres indican, aspecto perfectivo, aspecto perfecto, pues es más o menos lo mismo. Acción completada, estado alcanzado, es más o menos lo mismo, no importa mucho la diferencia.